El final de la primavera había teñido la tierra de un verde tierno, pero el viento de esa mañana traía el mismo frío que precede a la lluvia. La pequeña estación en Dry Hollow se agazapaba bajo un cielo amplio, con su techo rojo descolorido, el banco de madera desgastado por años de espera. Michelle Jackson estaba solo junto a una pila de cajas de pienso, con el sombrero bajo y las manos en los bolsillos del abrigo. Un hombre de 38 años, de hombros anchos, su rostro mostraba las líneas serenas de una vida pasada entre caballos en silencio. Su rancho se encontraba a 16 kilómetros al norte, donde la hierba descendía hasta los arroyos y los fantasmas de la risa de su esposa aún persistían en las paredes. La carta había llegado hacía 2 meses, escrita con pulcritud por una viuda llamada Elena Maffold, de Kansas. Decía que podía cocinar así y vivir sin quejarse. Prometía bondad más que belleza. Eso fue suficiente para Michelle, cuyos días se habían vuelto largos y grises desde la muerte de Mary. Le había respondido una vez, breve y sencilla, aceptando el matrimonio. Ahora esperaba a la mujer que llenaría el vacío que había confundido con paz. El silbato rompió el silencio, largo y hueco. El vapor se tragó el andén mientras el tren entraba. Ruedas de hierro silbando, chispas centelleando bajo el vientre. Michelle se enderezó, limpiándose las palmas de las manos contra el abrigo. Las puertas se abrieron con un ruido metálico. La familia bajó, la risa y el polvo se derramaron juntos. Un soldado abrazó a su madre. 2 niños corrieron con los brazos extendidos. Y entonces la multitud se disipó, dejando atrás a algunos pasajeros inseguros de a dónde ir. Pero ella no estaba allí. Michelle esperó a través del siseo del motor enfriándose, el arrastrar de los baúles del maletero. Volvió a mirar, escrutando los rostros. Ninguno coincidía con la fotografía que había imaginado de su carta. El cabello ordenado, el chal sencillo, solo extraños pasando. Entonces un movimiento llamó su atención. Una joven estaba de pie cerca del carrito de equipaje con una pequeña bolsa de viaje apretada contra su pecho. Estaba descalza, su vestido de viaje manchado y roto en el dobladillo. Su cabello, del color del trigo después de la lluvia, estaba trenzado con la mano suelta, y su rostro, aunque joven, de no más de 24 años, parecía como si la risa lo hubiera olvidado hacía mucho tiempo. Lo miró y luego apartó la mirada rápidamente, agarrando un papel doblado. Él dio un paso adelante. El sonido de sus botas sobre las tablas la hizo estremecer. Cuando habló, su voz salió más suave de lo que pretendía. «¿Espera a alguien, señorita?» No dijo nada. Sus labios se separaron ligeramente y luego se volvieron a cerrar, temblorosos. En cambio, le ofreció el papel doblado. Michelle lo tomó con cuidado, desplegándolo al viento. La letra era tenue, irregular, como si estuviera enfermo. El señor Jackson, Elena Maffold, tuvo fiebre 3 días antes de nuestra partida. Me pidió que le entregara su nota. Esta mujer se llama Ada. Viajaba conmigo hacia el oeste en busca de trabajo. Por favor, encárguese de que esté sana y salva si puede. Confío en que sea un hombre de honor. Firmado solo con una C temblorosa. Michelle miró la página hasta que las palabras se volvieron borrosas. Elena, la mujer con la que se casaría, se fue antes de que llegara. Sintió una opresión en las costillas, no exactamente de pena, sino su eco, como una puerta que se cerraba en una habitación ya vacía. Miró a la chica, Ada. Ella lo observaba con cansancio, con los hombros tensos, esperando su juicio. Tenía suciedad en la mandíbula, la leve marca de un moretón que se estaba curando cerca de la clavícula. Y seguía allí, impasible, como si se hubiera acostumbrado a que la miraran fijamente. Dobló la nota. «¿Tienes a dónde ir?» Ella dudó y negó con la cabeza. Bajó la mirada, con una muda disculpa escrita en ella. El silbato del tren volvió a sonar, dando su última advertencia. Los últimos pasajeros subieron. En un suspiro, el andén estaría vacío.
La chica se quedó atrás sin ningún lugar por donde caminar salvo la interminable pradera. Michei miró hacia el horizonte, luego volvió a mirarla. Supongo que es un largo camino a ninguna parte. Vamos. Parpadeó, insegura. Hizo un gesto hacia su carreta, con la pintura descascarada y los caballos pateando sin descanso. Al ver que ella no se movía, tomó su bolsa de viaje y la puso en la parte trasera. Ella lo siguió entonces, lenta como un ciervo que tantea el aire. El camino a casa se extendía por campo abierto, la rodera suave por el barro primaveral. Cabalgaron sin palabras, el murmullo de la carreta llenando los espacios que deberían haber ocupado las palabras. Michei la miraba de reojo. La forma en que mantenía las manos apretadas sobre el regazo. La forma en que sus ojos vagaban por las colinas como alguien memorizando la libertad. No parecía asustada de él, solo distante, como si su mente aún persistiera en un lugar del que había huido. Una vez cerca del cruce de un arroyo, le ofreció agua. Ella asintió y la tomó con dedos temblorosos. Cuando él le preguntó en voz baja de dónde venía, lo miró, se tocó la garganta y luego bajó la mirada. No, no puedo, pensó, no lo haré. Mientras el sol se inclinaba abajo, tiñendo las llanuras de dorado, su rancho apareció a la vista. Una pequeña casa de madera gris, un granero con la mitad del techo remendado, un corral donde pastaban 2 caballos. Salía humo tenue de la chimenea. El viejo Tom debía de haber mantenido el fuego encendido. Michei redujo la marcha. «Pueden pasar la noche aquí», dijo finalmente. «Solo hasta que sepan a dónde ir». Ella levantó la vista, insegura, como buscando el precio de su amabilidad. Luego, con un leve asentimiento, bajó. La tierra bajo sus pies descalzos estaba fresca y húmeda, el olor a salvia impregnaba el aire. El viejo Tom salió del granero, limpiándose las manos. «Maldita sea», murmuró. «¿Esa es la novia?» Michei miró a la mujer silenciosa que estaba detrás de él. «No, Tom, no es ella». Los ojos de Tom se movieron rápidamente entre ellos, agudizándose la curiosidad. Luego se encogió de hombros, murmurando algo sobre la cena, y entró. Michei se quedó un momento en el porche, observando a Ada tocar el borde de la barandilla de madera con las yemas de los dedos, con el rostro indescifrable en la luz que se desvanecía. Debería haber sentido decepción, ira, incluso por la crueldad del destino ante la espera inútil. En cambio, lo que sintió fue algo extraño. Alivio de que el silencio hubiera llegado en lugar de promesas. Mientras la noche se deslizaba por la pradera, captó su reflejo en la ventana, un fantasma enmarcado por la luz de la lámpara, ni huésped ni extraño. Durante un largo rato, permanecieron separados por algo más que el lenguaje. Entonces, débilmente, ella levantó la mano hacia el cristal, con la palma abierta, como si le hiciera una pregunta que él no pudo oír. Michei, sin pensar, levantó la suya. El espacio entre ellos se iluminó con un destello de calidez que ninguno de los dos entendió. Afuera, un coyote solitario gritó en el silencio, y algo en lo profundo de él respondió. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas, suave como el aliento. El polvo flotaba como un recuerdo en el aire quieto, agitándose solo cuando el viento se colaba por una ventana rota. Ada estaba sentada junto a la chimenea, con los dedos enredados en un dobladillo roto que estaba remendando, mientras Michei estaba de pie cerca de la puerta, indeciso entre hablar o mantener el silencio que se había instalado entre ellos. La casa olía ligeramente a humo y café, un pequeño consuelo en un lugar que había olvidado la risa. Él le había dicho que podía quedarse unas noches. Eso fue hacía 3 días. Ella no se había ido, aunque él no se lo había pedido. Cada amanecer se levantaba antes que él, barriendo el porche, calentando la estufa, recorriendo la casa como alguien con miedo de despertar a un fantasma dormido. Cuando él intentaba darle las gracias, ella solo asentía y seguía con su trabajo, silenciosa como la nieve. El viejo Tom se quejaba, murmurando sobre su plato durante el desayuno.
No habla, no sonríe. No es natural, había dicho, mientras comía los huevos. Michei lo ignoró, aunque él también se preguntaba qué podía costarle a alguien un silencio tan profundo. El rancho mostraba su soledad con claridad. Suelos crujientes, paredes agrietadas, olor a madera húmeda. Después de años sin canciones, la presencia de Ada lo llenaba de otra manera. El aire se volvió más suave de alguna manera. La vislumbró dejando pequeños recuerdos por el lugar. Una ramita de salvia en una taza agrietada, una toalla doblada en la barandilla, una hogaza de pan enfriándose, aunque nadie la había pedido. Quiso preguntarle por qué se quedaba, pero las palabras le parecían romper algo frágil. Una vez que la encontró en el granero, un fo había nacido en la noche, temblando junto a su madre. El alcalde lo había rechazado, con las orejas pegadas al cuerpo y los ojos desorbitados por el dolor. Aida se arrodilló en la paja, susurrando sonidos sin palabras, con las manos firmes sobre el cuello de la pequeña criatura. El fo se calmó, su respiración se hundió en la de ella. Michei estaba de pie en la puerta, medio oculto en la sombra, y sintió una opresión en el pecho. No había rezado en años, pero la visión se sentía como tal. Cuando ella se levantó, lo sorprendió observándolo. Por un instante, el miedo brilló en sus ojos, un reflejo más antiguo que el recuerdo. Él apartó la mirada primero, tocándose el sombrero y dejándola en silencio. Esa noche, mientras la lluvia susurraba contra el techo, pensó en cómo debía ser el mundo para ella. Lleno de hombres de manos fuertes y temperamentos aún más fuertes. Tal vez el silencio era el único escudo que le quedaba. Los días se alargaban con ritmo. Michei salía a caballo a arreglar cercas, ella cuidaba la casa. Al regresar cada noche, encontraba pequeñas señales de su presencia. Una lámpara encendida temprano, un estofado hirviendo a fuego lento, su abrigo colgado junto al fuego. Nunca oía sus pasos, pero todo a su alrededor llevaba su toque. Poco a poco, los contornos del lugar se suavizaron. Incluso el viento parecía menos cruel al pasar entre las sábanas colgadas. Una noche, al llegar a casa, la encontró afuera, en el jardín, con las mangas arremangadas, fregando la ropa sucia contra una tabla. El cielo ardía naranja y su cabello reflejaba la luz como trigo al contacto con la llama. Quiso decirle que no le debía nada, que era libre de irse cuando quisiera. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Comprendió que la libertad quizá ya no era algo que ella supiera cómo retener. Dentro, el viejo Tom se sirvió whisky y frunció el ceño. «Tiene buena pinta», murmuró, como si esperara que alguien la encontrara. Michei no respondió. En cambio, salió al porche y se sentó donde ella pudiera verlo. Ella dudó, haciendo sonar el agua de sus manos. Luego se sentó en el escalón de abajo. Observaron juntos la puesta de sol, el silencio entre ellos pasando de incómodo a sociable. Cuando un látigo, el pobre Will, llamó desde los álamos, ella ladeó la cabeza, escuchando. Sus labios se curvaron levemente, casi en una sonrisa. La vista lo sobresaltó más que cualquier palabra podría haberlo hecho. Había olvidado lo dulce que parecía Joy. Se encontró hablando, aunque ella no dio señales de haberlo escuchado. Habló de la tierra, de cómo la hierba se volvía plateada después de la lluvia, de cómo el río se congelaba en invierno, de cómo su esposa solía tararear cuando horneaba. Su voz era lenta, baja, casi para sí misma. Ada bajó la mirada hacia sus manos, luego al oscuro horizonte, como si midiera la distancia entre el pasado y el ahora. Esa noche, volvió a soñar con risas en la cocina, suaves y fantasmales, y despertó con el olor a pan. Ella estaba allí junto a la estufa, con el cabello suelto, las mangas arremangadas, la luz del fuego tiñendo su piel de oro. Se quedó en la puerta y simplemente observó, temeroso de que hablar rompiera el hechizo. Más tarde, la vio de pie junto a la ventana, con el viento alborotándole el pelo. Afuera, un trueno se cernía sobre la llanura. Ella apretó los dedos contra el cristal,
observando las nubes. Por primera vez, vio un destello de algo feroz en sus ojos. No miedo, sino recuerdo. Quiso preguntar quién la había oído, que le había robado la voz, pero algo en su postura lo disuadió. En cambio, dijo en voz baja, «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Ella se giró. Por un momento, pensó que intentaría hablar. Su garganta se retorcía, sus labios se separaban, pero no salía ningún sonido. Solo un leve temblor de respiración. Entonces asintió con la cabeza y volvió a la ventana. Llovió esa noche, suave al principio, luego con fuerza. El techo tenía goteras en lugares que Mary solía tapar. Michei se levantó para arreglar la gotera, pero encontró a Ada ya allí, colocando una palangana de hojalata debajo, con los ojos entrecerrados por el cansancio. Compartieron una breve sonrisa, la primera sincera. Y en ese instante, sintió que los muros que rodeaban su dolor empezaban a resquebrajarse. Días después, regresó del campo y la encontró arrodillada en el jardín, plantando algo en la tierra cerca del porche. Flores silvestres, pequeñas y blancas. Se sacudió la tierra de las palmas, se quedó de pie y lo miró, esperando a ver si había hecho algo mal. Él solo asintió, con la garganta demasiado apretada para responder. Al anochecer, una ligera brisa trajo su aroma a través de la puerta abierta. La casa que una vez había olido a humo y polvo ahora olía ligeramente a vida. Se sorprendió a sí mismo tarareando sin querer. Esa noche, cuando la lámpara titilaba débilmente, Ada se quedó junto a la chimenea. Sus ojos captaron su interrogación vulnerable. Deseó tener palabras para la extraña paz que su presencia traía. Ella se dirigió a las escaleras, luego se detuvo, señalando suavemente hacia la mesa. Allí, junto a su taza de café, había un retazo de tela doblado, un pañuelo viejo cosido con una sola palabra, irregular pero clara. «Gracias». Michei se quedó paralizado, el peso del pañuelo presionando su pecho. Se giró para decir algo, cualquier cosa, pero ella ya había subido las escaleras, su sombra engullida por la tenue luz. Afuera, el viento arreció, susurrando por las llanuras como una voz que apenas estaba aprendiendo a hablar. El viento llegó temprano esa mañana, suave e inquieto, susurrando por la hierba de la pradera como un animal en busca de calor. Michei Jackson despertó con su voz haciendo vibrar las contraventanas, con el aroma de la lluvia que aún no había caído. Se levantó antes del amanecer, como siempre, pero la casa ya no se sentía vacía. En algún lugar abajo, Ada ya estaba despierta. Podía oír el leve ritmo de su barrido, firme como un latido. Se detuvo en lo alto de las escaleras, observando a través de la fina barandilla. Se movía a través de la luz grisácea como una voluta de humo, con las mangas arremangadas y el cabello trenzado suelto sobre la espalda. Había gracia en la silenciosa precisión de sus movimientos, en la forma en que levantaba ligeramente la barbilla cuando el viento le rozaba el rostro a través de la ventana abierta. Durante semanas, había vivido entre ellos sin decir palabra, pero Michei estaba empezando a aprender su idioma. La inclinación de su cabeza, la leve sonrisa cuando el pan se doró en su punto justo, el temblor de sus dedos cuando un trueno retumbó a lo lejos. Durante el desayuno, Tom murmuró sobre una cerca rota cerca del pasto sur. Michei asintió, masticando lentamente, aunque tenía la mente en otra parte. Observó las manos de Aida, ahora más ásperas, marcadas por pequeños cortes del trabajo, y el leve anillo de quemaduras solares en su cuello. Ella lo sorprendió mirándola y bajó la vista rápidamente. La vergüenza floreció entre ellos, silenciosa pero viva. Esa tarde, ensilló al alcalde y salió con ella, pensando que quizá fuera hora de que viera algo más que la casa que se había convertido en su refugio. Ella no discutió, solo la siguió. Las botas levantaban polvo, su falda se movía al viento como una bandera a medio izar. Los campos brillaban bajo la pálida calidez del sol, las nubes arrastraban largas sombras sobre el terreno. Llegaron a la cerca rota. Michei dejó las herramientas y comenzó a remendar,
con el alambre clavándose en sus palmas. Ada se arrodilló a su lado sin decir palabra, sujetando el poste con firmeza. Sus manos se rozaron una vez, un destello de calor, y ella se quedó paralizada de sorpresa. Él murmuró una disculpa, aunque ella no pudo responder. Aún así, permaneció cerca, pasando alambre y martillo con silenciosa determinación. Para cuando terminaron, el sol se había puesto, derramando oro a través de la hierba. Cuando se levantó, la encontró mirando el horizonte. El viento se había vuelto salvaje, agitando su cabello, trayendo el olor de la lluvia lejana. Levantó el rostro hacia él, con los ojos cerrados. Por primera vez, vio la paz suavizar sus rasgos. El silencio entre ellos ya no parecía distancia, sino comunión. La pradera, el viento, la hierba temblorosa, todo parecía expresar lo que las palabras no podían. Cabalgaron a casa al anochecer. Los truenos titilaron en las colinas lejanas y el aire se densificó con la promesa de tormenta. Michei miró a Ada, vio sus dedos apretándose alrededor del cuerno de la silla, su respiración se aceleró. El miedo vivía cerca de su piel como una sombra que se negaba a desvanecerse. Cuando las primeras gotas cayeron, frías y repentinas, animó a los caballos a ir más rápido. Para cuando llegaron al rancho, el viento se había arreciado hasta convertirse en un aullido. La lluvia azotaba de lado, quemándoles la cara. Dentro, las lámparas se apagaban con la corriente de aire. El viejo Tom ya había atrancado la puerta y preparado una olla de estofado para calentarse. Michei se giró hacia Ada, empapada y temblando. Parecía pequeña y perdida en el umbral, con el vestido pegado a su cuerpo. Le trajo una manta y señaló el fuego, sin saber si la aceptaría. Tras una larga pausa, ella dio un paso adelante y extendió las manos. El calor volvió a teñirle las mejillas de rosa, un color frágil que le dolió. Entonces estalló un relámpago, de un blanco cegador. Siguió el trueno. Demasiado fuerte, demasiado cerca. Ada se estremeció violentamente, agachándose, tapándose los oídos con las manos. La manta se le resbaló de los hombros. Michei se quedó paralizado, comprendiendo al instante que no se trataba de un miedo cualquiera. Se arrodilló a su lado, en voz baja. Tranquila ahora, solo la tormenta. Ella temblaba, con la respiración entrecortada, la mirada perdida. Él no la tocó, solo se sentó lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su firmeza. El viento rugía. La lluvia golpeaba el techo, pero su presencia permanecía inmóvil. Poco a poco, su temblor disminuyó. Cuando el trueno volvió a retumbar, giró el rostro hacia él, con los ojos abiertos, buscando un punto de apoyo. Él asintió una vez, lento, deliberado, y ella lo imitó como si recordara lo tranquila que parecía la vida. Las horas pasaron así. La tormenta, una bestia afuera, sus silenciosos supervivientes. Cuando finalmente estalló, la casa olía a ceniza húmeda y humo. Las tablas del suelo crujieron mientras Tom roncaba en su silla. Ada permaneció cerca de la chimenea, con la cabeza apoyada en la pared. Michei se levantó, con la intención de dejarla en paz, pero ella extendió la mano, no para detenerlo, sino para darle algo. Un pequeño trozo de papel arrancado de un viejo libro de contabilidad. En él, débil y torcido, una palabra: seguro. Se le hizo un nudo en la garganta. Él asintió, incapaz de hablar. Ella esbozó una leve sonrisa, casi invisible, y volvió la mirada hacia las brasas moribundas. Al día siguiente, el mundo parecía limpio y limpio. El cielo más azul, los campos más brillantes. Trabajaban codo con codo, reparando lo que el viento había roto. Postes de cercas, tejas, la bisagra suelta de la puerta. Ada tarareaba suavemente en voz baja. Un sonido tan débil que creyó imaginarlo. Al acercarse, se dio cuenta de que no era melodía, sino ritmo. La música tranquila de alguien que reaprende a vivir. Tom, observando desde el porche, murmuró que,
después de todo, había encontrado su lengua. Michei no respondió. Solo sonrió levemente y siguió martillando. Esa noche, compartieron la cena en un silencio amistoso. La casa ya no resonaba. Incluso el silencio se sentía ahora pleno. Al anochecer, Aida salió. Michei la siguió, de pie unos pasos atrás. El viento se había calmado hasta convertirse en un susurro, serpenteando entre la hierba como dedos entre el cabello. Señaló hacia el oeste, donde la última luz brillaba débil y roja. Con un movimiento vacilante, levantó la mano y trazó letras en el aire. Y entonces se detuvo, mirándolo, preguntándose si entendía. Sí. Él susurró su nombre en voz alta por primera vez y los ojos de ella se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Algo en ese momento cambió. El silencio entre ellos ya no era algo que superar, sino algo que compartir. El viento se levantó de nuevo, atrapando su trenza, llevando polvo, pétalos y rastros tácitos a través del patio. Él extendió la mano, colocando suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja. Ella no se inmutó. Más tarde, mientras las estrellas se extendían por el cielo, la encontró sentada junto a la barandilla del porche, remendando un viejo guante suyo. El resplandor de las linternas le rodeaba el rostro. Él se sentó a su lado, sin hablar, dejando que los grillos llenaran los espacios entre sus respiraciones. Después de un largo rato, ella lo miró, firme, sin miedo, y se llevó la mano a la garganta. Sus labios se separaron. Un sonido llegó, débil y roto como el viento a través de los libros. Él se inclinó más cerca, con el corazón paralizado. Su voz, apenas un susurro, formó 2 sílabas temblorosas. No eran palabras, sino su forma. Su nombre, Michei, cayó en la noche como un secreto, guardado durante demasiado tiempo. No pudo responder, no de inmediato. Su peso lo impactó más profundamente que cualquier confesión. Ella había encontrado su voz, o tal vez solo el coraje para prestársela. El viento arreció de nuevo, inquieto pero suave, barriendo la puerta abierta y el pequeño macizo de flores silvestres que había plantado junto al porche. Sus pedales se doblaron, brillando a la luz de la luna, como inclinándose ante algo invisible. Michei se giró hacia el horizonte donde un relámpago lejano titilaba, suave, silencioso, prometiendo otra tormenta algún día. Y aunque aún no lo sabía, esa tormenta traería algo más que lluvia. La mañana amaneció brillante y sin viento, el cielo pálido y sereno, pero la quietud tenía una extraña carga. Michei Jackson notó al principio, mientras alimentaba a los caballos, ese silencio antes de que llegara algo indeseado. Incluso los gorriones parecían haberse puesto a cubierto. El mundo se sentía contenido en su respiración. Dentro, Ada tarareaba suavemente, necesitando pan. Su voz, frágil, incierta, pero real, llenó la cocina como la luz del sol en las paredes frías. Michei estaba en la puerta, observándola. Aún no se había acostumbrado a oír sonidos de sus labios, tal como parecían, nuevos y antiguos a la vez. Ella levantó la vista, captó su mirada y sonrió. Una sonrisa breve, fugaz, pero suficiente para sobresaltarlo de alegría. El viejo Tom entró arrastrando los pies, con el sombrero torcido y la pipa apagada. Se quejó de un extraño que cabalgaba por la cresta. Dijo que había visto polvo en el horizonte. Michei frunció el ceño y salió al porche. Efectivamente, un jinete solitario descendía por el largo sendero que bajaba de las colinas. Lento, pausado, el sol reflejándose en algo metálico cerca de su cadera. Para cuando el hombre llegó a la puerta, el aire se había espesado. El jinete desmontó, hundiendo las botas en la tierra blanda. Su abrigo era largo y gris, su placa opacada por años de uso. Su rostro reflejaba la calma cansada de alguien que ha visto demasiado y ha olvidado cómo sorprenderse. Mañana. El desconocido dijo, me llamo Marsal Gay. Michei asintió.
¿Qué te trae por tan lejos, al oeste? La mirada del marsal se desvió hacia el porche, donde Ada permanecía inmóvil en la puerta, con las manos aún cubiertas de flores. Apretó la mandíbula. Busco a una mujer. Desapareció de la finca de un terrateniente en Missouri. Dice que le debe años de trabajo. Afirma que es de su propiedad. La palabra cortó el aire como una cuchilla. La mano de Michei se flexionó a su lado. Lenta y deliberadamente. Marsal Gall continuó en voz baja. Se llama Ada. Dijo, es muda. Viajó al oeste con otra mujer que murió en el camino. ¿Has visto a alguien que encaje con eso? El corazón de Michei dio un vuelco, pesado como una campana. Sintió la mirada de Aida sobre él. Su cuerpo se había quedado rígido, el color se le había ido del rostro. Casi podía oír la sangre correr por sus oídos. No esperó a que se lo pidiera. Sin emitir sonido alguno, regresó a la casa con las manos temblorosas. Michei se giró hacia el alguacil, mirándolo fijamente. No puedo decir que lo haya hecho. Pasaban muchos vagabundos. Gall lo observó durante un buen rato. No era un hombre cruel. Eso estaba claro. Solo uno cansado, atrapado entre el deber y la conciencia. Miró hacia el campo abierto detrás del granero, donde las flores de Aida se mecían suavemente con el viento. El hombre del que huía, dijo Gall, por fin, no es de los que perdonan. Afirma que robó algo de valor. ¿Seguro que no la has visto? Michei sintió un nudo en la garganta. Estoy seguro. El alguacil asintió una vez, pero sus ojos se posaron en el rostro de Michei como si evaluara la honestidad. Luego suspiró, se tocó el sombrero y dijo, si aparece, avísale. Algunas deudas no se dejan ir fácilmente. Cuando se alejó, el polvo que dejó flotando en el aire como humo. Michei se quedó allí un buen rato, la brisa traía el tenue aroma de su pan horneado. Se giró y encontró a Ada todavía cerca de la puerta. No se había movido, sus manos aferradas a la tela de su falda como si se estuviera recomponiendo. Se acercó, lento como si se acercara a un animal salvaje. Ese hombre, susurró ella con voz ronca, las palabras quebrándose como ramitas. Volverá. Era la primera frase completa que le oía decir. Su voz era áspera pero firme, un sonido raspado desde el borde de la desesperación. Michei quiso preguntar qué había hecho el hombre, cómo había escapado, pero la mirada en sus ojos lo silenció. No era un pasado que pudiera hablar sin desentrañar. Se limitó a decir, estás a salvo aquí. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, supo que la seguridad era una promesa frágil. El resto del día transcurrió bajo la sombra de esa visita. Ada se movía como alguien medio soñando, su silencio ya no era apacible, sino agobiado. Michei intentaba mantenerse ocupado, remendando la barandilla del porche, cortando leña, pero sus pensamientos giraban en torno a la misma verdad. Si el alguacil volvía con pruebas, la ley la arrebataría de él. Esa tarde, al ponerse el sol tras las colinas, la encontró de pie junto al corral. El cielo estaba teñido de fuego y violeta, la clase de belleza que dolía contemplar. Sus ojos estaban fijos en el horizonte donde el alguacil había desaparecido horas atrás. Una vez fui propiedad de alguien, dijo en voz baja al oírlo a sus espaldas. Las palabras salieron entrecortadas, como un idioma que apenas recordaba. La deuda de mi padre. Cuando murió, me conservaron. Dijeron que le debía sus años. Se abrazó a sí misma. Corrí tras la fiebre que se llevó a Helena. Pensé que nadie me seguiría. Michei apretó los puños a los costados. Quería encontrar a ese hombre en Missouri y hacerle pagar por cada moretón que ella llevaba. Pero la rabia se sentía inútil contra algo tan lejano. Dijo en voz baja, no eres de ellos. Ada se giró, buscando una prueba en su rostro. Pero él la vio. La duda, profunda, la creencia de que la amabilidad era temporal. El viento arreció, cálido e inquieto. Dio un paso hacia él,
lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver la leve cicatriz en su garganta, pálida contra el resplandor del atardecer. Cuando volvió a hablar, se le quebró la voz. Si me encuentra, me iré. No traeré problemas aquí. Michei negó con la cabeza. No irás a ninguna parte. Lo dijiste como una promesa. La noche cayó rápidamente después de eso. La pradera se volvió oscura y extensa. El viejo Tom dormitaba junto al fuego, con la pipa apagada. Michei estaba sentado a la mesa, mirando la tenue llama de la lámpara. Ada estaba arriba, pero él podía sentir su vigilia. Como el miedo impide que la gente duerma. Un golpe rompió el silencio. Fue una vez pesado y seguro, resonando a través de las tablas del suelo. Michei se levantó, con todos los músculos tensos. Abrió la puerta y encontró la sombra del alguacil allí de pie, con el sombrero goteando lluvia. «Lamento molestarte de nuevo», dijo Guy en voz baja. «Yo cabalgué de vuelta al pueblo y recibí noticias de Missouri. Los hombres del terrateniente vienen hacia el oeste. Podrían estar aquí mañana por la noche. Dice que las chicas son su ordenanza». Los pasos de Ada sonaron en las escaleras detrás de Michei, suaves pero urgentes. Guy miró hacia adentro. «Supuse que podría estar aquí. No parece correcto, pero la ley es la ley». Michei estaba de pie en la puerta, impidiéndole ver. «A veces, Marsal, la ley no es lo correcto». La mirada de Guy se endureció. «¿Seguro que quieres interponerte en su camino?» Michei no se movió. Su voz era tranquila, pero tenía un tono tranquilo y definitivo. «Se queda». Por un momento, solo Rain respondió. La mano del Marsal se cernió cerca de su placa, luego cayó. Miró a Ada una vez más, con algo parecido a la compasión reflejando en su rostro. Luego se tocó el sombrero. «Les diré que está muerta», dijo en voz baja. «Pero será mejor que estés preparado si no me creen». Cuando se fue, la tormenta estalló con fuerza. Rain el trueno azotaba las ventanas, y un trueno sordo resonaba. Ada temblaba junto a la chimenea, con lágrimas mezclándose con el resplandor del fuego. Michei cruzó la habitación, cada paso deliberado. Cuando la alcanzó, no habló, solo puso su mano sobre la de ella. Sus dedos se aferraron a los suyos como si temiera que él también desapareciera. A la luz del fuego, sus ojos se alzaron hacia él, abiertos por la incredulidad, con algo que parecía amor mezclado con terror. El trueno volvió a retumbar, sacudiendo la casa, pero ninguno de los dos se movió. El mundo podría venir a por ellos, y aún así, por ese instante, permanecieron intactos. Afuera, un relámpago hendía el cielo, blanco y cegador, iluminando los campos con una breve y terrible belleza. Y a lo lejos, a través de la oscuridad ondulante, 3 jinetes ya cruzaban la cresta. El amanecer llegó lentamente. El mundo se tiñó de plata después de la tormenta. La tierra humeaba donde la lluvia había roto la tierra, y el aroma a salvia húmeda flotaba en el aire matutino. Michei Jackson estaba en el porche con su rifle apoyado contra el barandilla, con la mirada fija en la cresta lejana donde los 3 jinetes se habían desvanecido en la oscuridad horas antes. El sol era solo una pálida herida en el horizonte, y no había pegado ojo. La casa a sus espaldas respiraba quietud, la clase de quietud que llega después de que el miedo se haya extinguido. Cuando por fin se giró, Ada estaba de pie en la puerta, con el chal abrigado y el pelo suelto por la inquietud de la noche. Parecía más pequeña, pero más fuerte, como una rama que se hubiera doblado por el viento, pero no se hubiera roto. Sus ojos escrutaron su rostro como si temiera encontrarlo vacío. Dejó el rifle, con la voz ronca por el largo silencio. No volvieron. Ella asintió débilmente, con los labios temblorosos, pero se tranquilizó al acercarse. La luz se reflejó en la tenue cicatriz cerca de su clavícula, y él recordó con qué facilidad los hombres habían reclamado su dolor como propiedad. Juró entonces, en silencio, que nadie lo volvería a hacer. El viejo Tom salió bostezando, con la barba gris húmeda por el sueño.
Los miró a uno y a otro, y luego escupió en la tierra. La ley se ha ido, murmuró. Pero el viento aún recuerda. Será mejor que ustedes dos decidan qué van a hacer cuando vuelva a soplar. Luego se alejó hacia el granero, dejándolos con el peso de su verdad. Michei vio a Aida pasar junto a él hacia el patio. Se detuvo junto al macizo de flores silvestres que había plantado semanas atrás, con los pétalos doblados pero intactos por la lluvia. Se arrodilló, cepillando la tierra de los tallos, con los dedos tiernos como una oración. El cielo se ensanchó a su alrededor, el viento tirando de su chal. Él pudo ver la pregunta formándose en su postura antes de que se girara. Una pregunta silenciosa sobre qué vendría después. Se acercó a ella lentamente, con las botas hundiéndose en la tierra húmeda. El aire olía a lluvia y humo de leña. Cuando habló, su voz era quebrada, pero contenía todo lo que no se había dicho desde el día que ella bajó del tren. Todavía puedes irte si quieres. El camino está seco ahora. Estarías libre de todo esto. La mano de Aida se quedó quieta en la tierra. Lo miró y algo, como si la ira parpadeara tras ella, tranquila. Su voz, al llegar, fue suave pero aguda. Friwea. La palabra tembló, pero fue fulminante. No sales de la jaula corriendo. La sales cuando dejas de tener miedo de quedarte. La miró fijamente, la forma en que su barbilla se alzaba contra el viento de la mañana, el leve temblor en su respiración que solo la hacía más valiente. Quiso responder, pero se le cerró la garganta al oír las palabras. Así que hizo lo único que le parecía sincero. Tomó su mano, áspera y pequeña, y la sostuvo como si el mundo le acabara de dar algo por lo que valiera la pena luchar. Las horas transcurrieron con el lento ritmo de la vida cotidiana. Tom reparó la puerta. Michei llevó heno al corral. Ada colgó la ropa al viento, su falda rozando la hierba. Sin embargo, bajo cada gesto se percibía el zumbido del cambio, la conciencia de que, de ahora en adelante, todo sería cuestión de elección, no de supervivencia. Cerca del mediodía, Michei se encontró junto al granero, afilando una cuchilla que no la necesitaba. La vio en la puerta, observándolo. Su mirada era firme ahora, sin sombras. Cuando habló, sus palabras fueron vacilantes, pero claras. Te interponías entre la ley y yo. Podrías haberlo perdido todo. Levantó la vista. El sonido de la piedra mojada se aquietó. No pensé en ello. ¿Tú sí? Dijo ella en voz baja. Simplemente no te importó. El silencio que siguió fue denso y frágil. Dio un paso adelante, rozando la paja con los pies descalzos, y luego otro, hasta que el espacio entre ellos desapareció. Su mano se levantó, temblorosa, y se apoyó en su pecho, donde su corazón latía lento y constante bajo la tela desgastada de su camisa. Sus ojos buscaron los de él, no buscando permiso, sino la verdad. Él la sujetó la muñeca con suavidad, temeroso de que incluso un respiro la asustara. El viento atravesó las puertas abiertas del granero, removiendo el polvo como un recuerdo. Él susurró, no soy un hombre de buenas palabras, Ada. Pero creo que eres lo primero que ha hecho que este lugar parezca vivo en años. Ella lo miró un largo instante, luego sonrió levemente, y por primera vez la sonrisa se extendió por sus ojos. Entonces déjame quedarme, dijo. Su voz era apenas un suspiro, pero tenía más peso que cualquier promesa. Esa noche, el viejo Tom cabalgó hasta el pueblo con la excusa de traer provisiones. Michei sabía que no era así. El hombre les estaba dando espacio. El sol se ponía, el oro se extendía en hileras por las llanuras. Ada se sentó en dos sillas del porche, y permanecieron en silencio, observando cómo la luz se desvanecía. El silencio entre ellos era pleno, no vacío. Cuando oscureció, Michei se levantó y desapareció en el granero. Al regresar, traía una tosca caja de madera. La abrió para revelar un pequeño anillo, de plata lisa, deslustrado, pero entero. De mi esposa, dijo en voz baja. Querría volver a usarlo.
Ada contuvo la respiración. Él le tomó la mano, áspera por el trabajo, y le puso el anillo en el dedo. Colgaba suelto como si el metal mismo recordara el dolor. No se arrodilló ni preguntó. Él solo dijo, no me debes nada, sí, pero si te quedas, usaré lo que me queda de vida para demostrar que nunca necesitaste que te salvaran. Solo alguien que te acompañara. Sus labios temblaron. El aire nocturno los envolvió, fresco y quieto. Finalmente, susurró, me quedaré. Entonces aparecieron las estrellas, brillantes y temblorosas, y el viento pareció tararear su aprobación entre los árboles. A lo lejos, un trueno murmuró como un recuerdo que se negaba a morir. Michei volvió a tomar su mano y juntos permanecieron de pie mientras la luna se elevaba sobre las llanuras empapadas. El predicador llegó 3 días después, llamado silenciosamente por Tom. La ceremonia fue breve, celebrada en el patio bajo un cielo lo suficientemente amplio como para albergar el perdón. Ada llevaba un sencillo vestido blanco que había cosido con cortinas viejas, y Michei estaba de pie junto a ella con su mejor abrigo. Cuando el predicador pidió los votos, ninguno de los dos pronunció muchas palabras. Michei solo dijo, guardaré tu parte. Y Ada respondió, la compartiré. Cuando terminó, Tom se secó los ojos con el dorso de la manga, fingiendo polvo. El viento se agitaba entre las flores silvestres, esparciendo algunos pétalos por el aire como bendiciones. Ada rió entonces, un sonido puro y nuevo, como agua derramándose sobre una piedra. Michei se sobresaltó tanto que también rió, en voz baja e incrédulo, hasta que el mundo a su alrededor pareció unirse a la risa. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y el cielo se tiñó de naranja con el atardecer, Ada se quedó descalza en el porche, con su chal ondeando a su alrededor. Se giró hacia él, con los ojos brillantes en la luz que se desvanecía. ¿Crees que volverán alguna vez? Él se colocó detrás de ella, rodeándola con los brazos por la cintura, con la barbilla apoyada en su hombro. Tal vez, pero esta vez descubrirán que no estamos esperando a que nos encuentren. Ella se inclinó hacia él, con las manos apoyadas sobre las suyas. El mundo se extendía silencioso y amplio ante ellos. Hierba interminable, viento suave, la promesa de lluvia en algún lugar lejano. Michei miró hacia el horizonte donde las nubes brillaban ligeramente rosadas. Por primera vez en años, no sintió fantasmas a sus espaldas, solo el calor vivo de la mujer a su lado, el pulso de su corazón contra el suyo. La mañana después de su boda se rompió en silencio y oro. Ada estaba allí el campo, esparciendo semillas con movimientos lentos y deliberados. Michei observaba desde el porche, con el corazón sereno, seguro de que el mundo, por cruel que fuera, finalmente les había devuelto algo. Y en lo profundo del viento, los ecos de su juramento persistían, suaves como una plegaria, fuertes como una promesa, llevando consigo la verdad de que el amor, una vez encontrado en silencio, habla para siempre.